Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias por supuesto también al profesor. Nada, se ha llenado mucho, o sea que muchas gracias a todos por venir, y supongo que no hace falta que presente mucho al profesor Jesús, el maestro, porque si estáis aquí supongo que es porque le conocéis a raíz de pues, toda su obra, todos los libros que ha escrito, la crítica literaria, los ensayos que viene publicando también últimamente. Hoy vamos a hablar sobre todo de este último libro suyo, que es El fracaso de la felicidad. Y nada, supongo que también muchos le conoceréis por lo público y lo notorio de su carácter, de su canal de YouTube, donde pues también viene desarrollando una labor de divulgación y docente también. Así que nada, vamos a hablar un poco de universidad, de trabajo, y luego por supuesto aprovechando que está con nosotros el profesor de literatura. Entonces vamos a explorar, yo creo que con la tesis principal del libro suyo, que es el fracaso, por qué la felicidad está fracasando en el siglo XXI, pues afrontar estos temas. Y yo creo que por comenzar, aprovechando que estamos en la universidad, pues ¿cómo ve usted la universidad en la actualidad? ¿Cree que la universidad forma parte también de este fracaso de la felicidad? Bueno, buenos días ante todo, y muchas gracias a Samuel García por haberme hecho llegar esta invitación para compartir con ustedes tiempo y espacio. Muchas gracias a ustedes también por aceptarme y acogerme en esta Universidad Carlos III de Madrid, en el campus de Getafe, en su salón de actos. Por lo tanto, muchas gracias a todos ustedes. En relación con la cuestión de partida, con la cuestión que se plantea inicialmente a propósito de este libro, el fracaso de la felicidad, comúnmente llamado el Carlino, por ese rostro del perrito absolutamente abatido por tanta exigencia de felicidad, por tanta exigencia de placer. La cuestión que se plantea en relación a si la universidad proporciona la felicidad o no, pues si yo fuera un publicista, les diría: vengan a ustedes a la universidad a ser felices, la universidad da la felicidad. Ustedes me dirán si eso es así o no, y habrá respuestas de todo tipo. Habrá gente que diga yo soy feliz en la universidad, y otros que digan que no lo son. Depende de qué universidad hablemos y de lo que hagamos en la universidad. Ahora, una de las cuestiones que con frecuencia no se explicita mucho es cuál es el contenido realmente de la felicidad. La gente quiere ser feliz, pero ¿en qué consiste el contenido de la felicidad? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que la felicidad contiene? Placeres, dinero, ambiciones satisfechas, lujuria consumada, gula de productos bien digeridos, satisfacción de todos los pecados capitales y algunos más. O sea, ¿cuál es realmente el contenido de la felicidad? Porque esto es lo que hace que la digestión de esa felicidad sea distinta en cada persona. ¿Debe la universidad proporcionar felicidad al alumnado, al cliente y al profesorado? ¿Debe la felicidad proporcionar felicidad al profesorado? Claro, no puede garantizar la universidad esto. Ya solo el hecho de que vinculemos la universidad a la felicidad ya implica relegar quizás a segundas o terceras posiciones el conocimiento y el pensamiento crítico, que es algo de lo que tanto se habla en el siglo XXI, pero habremos visto y habremos oído en numerosas ocasiones que se dice que determinado colegio, determinada academia de idiomas o determinada institución educativa educa a los niños para ser felices. Bueno, pero es que el objetivo de la educación no es la felicidad, el objetivo de la educación es la libertad. Son cuestiones completamente diferentes. Si yo educo a la gente para ser feliz, resuelvo muchísimos problemas, porque evito que me hagan preguntas sobre la libertad. Hablar de la felicidad es hablar de un tema completamente inofensivo. Hablar del fracaso de la felicidad es cuestionar lo que se presenta como inofensivo. No es lo mismo educar para la libertad que educar para la felicidad, son dos cosas completamente diferentes. Y no hablemos ya de educar para desarrollar un pensamiento que comúnmente llaman crítico, y a veces uno no sabe muy bien qué es lo que critica ese pensamiento, porque claro, hablar de pensamiento crítico para que todo siga, para ser felices, es muy extraño eso, ¿no? Es realmente
es realmente muy extraño. Es como ganar el sueldo en vez de con dinero, con emoticonos. Yo creo que es decir, el salario emocional, yo le pago con una palmadita en la espalda. No, usted a mí me paga con dinero si es que eso es lo que dice el contrato, ¿no? Entonces, yo creo que el objetivo fundamental de la universidad es el desarrollo de un sistema de conocimientos que permitan al ser humano conocer el mundo que habita, para que las ciencias, básicamente las ciencias, se desarrollen. A mi juicio, lo que realmente asegura el progreso y la calidad de la vida humana es el conocimiento de las ciencias y de la literatura también. ¿Por qué razón? Pues porque las ciencias en su desarrollo permiten mejorar enormemente las condiciones materiales de vida humana, entre otras cosas porque somos materia viva. No somos espíritus, no desarrollamos estudios científicos para mejorar la vida de los fantasmas, no desarrollamos trabajos de investigación para desarrollar la vida de formas incorpóreas, sino que desarrollamos trabajos para mejorar las condiciones de vida básicamente del ser humano y de todo lo que forma parte del mundo humano, desde los animales hasta las piedras, es decir, todos los ámbitos que hacen posible que nuestra vida funcione. Creo que las mejoras de la civilización en la que nos encontramos proceden más de la ciencia que de la política. Y creo que un conocimiento científico que dé la espalda a la literatura limita enormemente las posibilidades de vida humanas desde un punto de vista intelectual. Porque el gran abogado de la libertad humana, sin quitarle méritos en este sentido a ninguna de las facetas del derecho, desde el derecho penal hasta el derecho civil y hasta el derecho mercantil, tan potente en el siglo XXI, una de las actividades humanas que más han luchado por la libertad ha sido la literatura. La literatura no es posible, no hay literatura donde no hay libertad, porque la literatura siempre da un paso más allá de la libertad que marcan las leyes. Piensen que para los ilustrados la libertad consiste en cumplir la ley. Esta afirmación jamás la aceptaría un ciudadano del antiguo régimen, porque para un ciudadano del antiguo régimen cumplir la ley es obedecer, no ejercer la libertad. Hay un cambio muy diferente entre ejercer la libertad y obedecer. Obedecer es limitarse a lo que las leyes mandan. Ejercer la libertad es cuestionar el dogmatismo de las leyes y considerar que las leyes deben estar a disposición de la libertad humana y no la libertad humana sometida a la exigencia de las leyes. Este es un imperativo muy ilustrado, es el imperativo de Rousseau, de Voltaire o de Montesquieu, que considera que ejercer la libertad es cumplir con lo que mandan las leyes. El antiguo régimen diría que la libertad humana la marcan los actos del ser humano y las leyes deben representar y objetivar esas libertades. Y esas libertades humanas las marca sobre todo la literatura. La literatura tiene un papel mucho más importante en el antiguo régimen incluso que el derecho civil. Y sin embargo, en el nuevo régimen, en lo que es la ilustración hasta hoy, la literatura ha quedado reducida a un libro de autoayuda. Y esto supone un antes y un después muy importante en cuanto a la concepción fundamental de la libertad y en cuanto al conocimiento científico del ser humano para mejorar las condiciones de vida. Y la universidad tiene una cita inexcusable con la ciencia y con la literatura. No puede haber una buena universidad donde no hay unos buenos estudios literarios. Y usted comenta cómo quizás se desvía un poco el foco de lo que debería ser la universidad por tratar de educar a los estudiantes para ser felices. Puede ser también, o a veces se escucha decir que ese objetivo de mejorar el conocimiento, de avanzar el conocimiento, a veces lo puede secuestrar o los intereses, digamos, de la universidad como una empresa, la rentabilidad, de ver al estudiante como un cliente, o a lo mejor también puede secuestrar ese interés por conocer cuestiones quizá ideológicas también, de utilizar la universidad como una plataforma para ideologías de uno y otro lado. ¿Cree usted que eso está pasando? ¿Cómo ve que esas tensiones quizá alteran lo que debería ser el objetivo de la universidad? Bueno, la universidad está en el mundo, y en el mundo está el comercio, el dinero, el poder, la ideología, el conocimiento, la literatura. Estamos todos, en el mundo estamos todos. Y lo único que hace posible la convivencia entre todos nosotros es tener en cuenta lo que hay y lo que existe.
Claro, la universidad no puede reducirse exclusivamente a beneficio económico, porque en ese caso la universidad deja de ser un servicio público y se convierte en una empresa. Una universidad privada es posiblemente antes una empresa que una universidad, pero eso no niega el papel que una universidad privada pueda tener dentro del desarrollo de importantes contribuciones a la ciencia. A la literatura no lo sé, porque creo que en las universidades privadas la literatura no está ni se la espera. Pero eso no quiere decir que la literatura deje de existir, porque hay muchas más cosas en este mundo que las que la universidad alcanza a comprender. Y esto ya es muy peligroso, porque cuando una universidad que debe tener una implicación universal deja de serlo, cuando una universidad deja de ser universidad porque no alcanza los conocimientos universales, entonces no puede usar este nombre como si lo fuera de veras. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una universidad donde los estudios humanísticos no tengan un papel importante? De hecho, a mi juicio, creo que cualquier carrera académica debe tener una cita con la literatura, por pequeña que ésta sea, debe tener una pauta con la literatura. Claro, la cuestión del mercado, del dinero, de las ideologías, es algo que siempre ha estado presente en la vida humana. En mayor o menor medida, todos los seres humanos tienen creencias que en el pasado se trataba de gestionar desde una religión o desde una filosofía, y que desde la Ilustración hasta hoy se trata de gestionar a través de diferentes ideologías. De hecho, religiones, filosofías e ideologías son formas de gestionar colectivamente las emociones humanas y de canalizarlas a través de formas dignas de manifestación pública. Cuando alguien se declara filósofo, trata de ennoblecer sus conocimientos a la sombra o a la luz, como se quiera ver, de un estatuto que tradicionalmente goza de reconocimiento y de prestigio, como es la filosofía. Hoy día quizás la filosofía goza de más reconocimiento y prestigio que la religión. Hablar en nombre de Dios puede resultar más o menos inquietante en las democracias occidentales, tan sometidas a procesos de secularización, pero no siempre fue así. Y sin embargo, hablar en nombre de filosofía parece que transmite de nosotros una imagen como más humanística. Hablar en nombre de ciencia sitúa al ser humano en posiciones que pueden revelar cierto dogmatismo científico o cierto elitismo a la hora de manejar conceptos científicos, y hablar en nombre de ideologías o políticas pues ya nos sitúa dentro de ámbitos partidistas. Pero fíjense ustedes que muy poca gente habla en nombre de la literatura. De hecho, si hablamos en nombre de la literatura, muchos de nuestros oyentes no sabrían realmente de qué hablamos, porque la mayor parte de los seres humanos adoptan posiciones políticas, filosóficas o religiosas para hacer legible y comprensible su discurso. Hablan en términos ideológicos, izquierda, derecha, esto o aquello, en términos religiosos, tal religión, tal otra religión, incluso el ateísmo es una forma de religión, en definitiva, y en términos filosóficos, es decir, hay filosofías para todos los gustos. Cada uno puede organizar sus creencias como estime oportuno. Pero, sin embargo, no hay un partido político de literatura. Quiero decir, imagínense ustedes que quieren formar un partido político para defender la literatura. Claro, eso es una carcajada. Se puede organizar un partido político para defender a los animales, para defender incluso a determinados fantasmas, del tipo que sea, y identifiquen ustedes un fantasma con una ideología política y a ver quién toca a ese fantasma. Pero a nadie se le ocurriría formar un partido político para la defensa de la literatura. Eso desorientaría enormemente a la gente. Y claro, preguntarían, ¿y qué literatura? ¿Y cuál es el concepto de literatura? Porque no es lo mismo Tolkien que Cervantes. Claro, es completamente diferente. No es lo mismo Harry Potter, El Principito, que la poesía de Quevedo. Es completamente diferente el asunto. Entonces, claro, cuando hablamos de literatura realmente sabemos de qué hablamos. Después de 300 años de un mensaje que reduce la literatura a un libro de autoayuda, claro, eso es muy complicado, porque si hablamos del Quijote en los términos en los que a veces el Quijote exige que se hable de él, alguna persona dirá, eso no es autoayuda. Ya, bueno, pero es que para usted autoayuda es todo, porque como usted está necesitado permanentemente de cualquier cosa que le digan,
pues evidentemente a usted le dicen en un lugar de la Mancha y dicen, ayuda de GPS, ¿no? Dicen, en un lugar de la Mancha. Claro, entonces cuando alguien está tan absolutamente necesitado de lo que sea, cualquier cosa que se le diga lo recibirá como un mensaje de autoayuda. Claro, evidentemente, estás en Pedro Muñoz, en Miguel Esteban, que son pueblecitos de la Mancha, de cerca del Toboso, y dicen un lugar de la Mancha, entonces el GPS no creo que busque el Quijote, sino que tratará de identificar esa situación. Entonces, claro, es muy difícil hoy día impartir en centros universitarios que están orientados al magnetismo de las ideologías políticas y filosóficas, detrás de la cual siempre hay una ideología política, no tanto religiosas. Es muy difícil hablar de literatura, pero la literatura es más liberadora que la religión, que la filosofía o que la política, porque ideologías, filosofías y religiones suelen ser con frecuencia construcciones que marcan pautas muy rígidas, porque responden a las preguntas de una determinada época y tienden a ser muy rígidos al dar soluciones. Entonces siempre utilizan un lenguaje muy imperativo: debes hacer esto, tienes que hacer esto, procede que hagas esto. Es un lenguaje muy preceptivo, es una lista de normas. Sin embargo, la literatura nunca se refiere a su interlocutor como con el modo imperativo: tienes que ser así. La literatura te cuenta una historia y tú decides. La literatura te habla de lo que le ha ocurrido a una persona y tú observas y tú decides después lo que quieres hacer. Pero la filosofía es una lista de lo que tienes que comprar, de lo que tienes que comer y de lo que tienes que hacer. Y la religión más. Y los partidos políticos y las ideologías políticas también. Entonces hay veces que el ser humano necesita un poquito de libertad. Y la literatura da mucha libertad. Por eso he dicho muchas veces que la literatura es aquello que a lo largo de la historia las religiones, las ideologías políticas y con frecuencia también las filosofías nos han permitido escribir, o simplemente no han podido censurar. Y como no han podido censurarlo, pues lo han tenido que soportar, lo han tenido que tolerar. Es decir, el Quijote no está ahí por casualidad. El Quijote está ahí porque mucha gente no lo ha comprendido. Si lo hubieran comprendido, lo habrían quemado. ¿Cree usted que también la universidad, aparte de, como comenta, estar movida a veces por intereses que no deberían ser los centrales, está generando en los estudiantes, en los que somos universitarios, unas expectativas que luego van a conducir a un fracaso de esas expectativas? ¿Cree que se infla o se hincha las expectativas de las personas que están en la universidad y que salen de ellas al mercado laboral? Bueno, yo creo que el siglo XXI es un siglo de falsas promesas, valga la redundancia, de falsas promesas. Se prometen muchas cosas y después no todas las cosas que se prometen se pueden cumplir. La universidad se ha devaluado mucho, tanto la pública como la privada, en las últimas décadas. Yo he visto morir a la literatura en la universidad. Pero es que he visto incumplidas muchas promesas que no solo la universidad, sino también la política ha hecho a mucha gente joven. Y si hay algo que la gente joven perdona mal, no digo que no lo perdone, la gente joven perdona muchas cosas, mucho más que los adultos. La gente joven sabe perdonar las cosas mucho mejor que los adultos. Pero una de las cosas que a la gente joven le resulta muy difícil digerir es que la engañen. Y el problema es que a la gente joven con excesiva frecuencia se la frivoliza y se la considera que se la puede engañar con una gran facilidad. A veces los adultos pierden de vista algo importante, y es que no se toman en serio a la gente más joven, no se toman en serio a la juventud, y creen que a la gente joven se le puede decir cualquier cosa porque la gente joven es medio tonta. Y la gente joven no solo no es medio tonta, sino que es a veces demasiado lista, porque sabe hacerse la tonta precisamente allí donde tiene que sobrevivir. Claro, como he dicho en numerosas ocasiones, la infancia es la vida en su versión original, hasta que los adultos la subtitulan con sus prejuicios, que es lo que se llama educación. La educación es el conjunto de prejuicios de los adultos que estos adultos vierten sobre los niños, sobre todo nosotros cuando somos pequeños.
¿no? Entonces los adultos creen que el mundo es así y entonces lo imponen a los niños y nos lo tenemos que comer. De hecho, cuando somos niños estudiamos un conjunto de cosas diseñadas y formateadas por los adultos. Cuando somos jóvenes vemos que muchas de esas cosas no tenían ninguna razón de ser, pero ya es demasiado tarde. Aquellos adultos ya han pasado a mejor vida o no, pero han perdido el poder. Y entonces nos damos cuenta de que muchas de las cosas que estudiamos cuando éramos niños no son exactamente así, o son diferentes. Entonces la juventud se caracteriza por un enfrentamiento con los adultos. Uno es joven cuando se enfrenta a los adultos y deja de serlo cuando ya no tiene razones para enfrentarse a los adultos. ¿Por qué? Porque ya es uno de ellos, porque ha pactado con ellos y porque los adultos le dicen, vente para aquí, vente a mi lado, ¿qué es lo que quieres? Quiero tal cosa, y se lo dan. Eso es el pacto con los adultos. De hecho, uno deja de ser joven cuando ha pactado con los adultos. ¿Pero cuándo pactan los adultos contigo? Cuando te toman en serio. Porque mientras no te tomen en serio, te van a seguir haciendo promesas imposibles de cumplir. Ahora, cuando descubren que tú te conviertes en un individuo peligroso y que ya no te crees las promesas que te cuentan, entonces te buscan un sitio para que no protestes. Pero hasta entonces te van a conseguir mantener en tu inopia o en tu tercer mundo semántico. Yo veo hoy una generación de adultos que minusvalora enormemente a la gente joven, hasta tal punto de que no se dan cuenta de que su mundo ya ha desaparecido, de que lo que publican los periódicos no lo lee nadie, de que lo que dice nadie le presta atención y de que nadie cree en esas promesas. Y sin embargo ha surgido una alternativa de gente muy joven que se informa de forma diferente a la tradicional y a la convencional, que ha generado sus propios sistemas y métodos de conocimiento, que ha burlado el poder de los adultos sin que los adultos se dieran cuenta. Es que no lo saben, es que los boomers llevan repitiendo lo mismo desde hace 30 años y no lo saben. Y aunque se lo digan, no se enteran. O sea, aquí hay un problema fuerte. O sea, cuando una generación entera lleva repitiendo lo mismo, lleva escribiendo el mismo artículo de prensa durante 30 años seguidos, aquí hay un problema bastante potente. O sea, no es que haya fracasado la felicidad, es que ha fracasado el concepto de felicidad que prometieron sin cumplir los boomers a los más jóvenes. Entonces, cuando yo hablo de generación cervantina, es decir, de un grupo de gente que nace a principios del siglo XXI, o ya muy a finales del siglo XX, no porque sean como Cervantes, no es que cada uno de ustedes o de nosotros vaya a escribir un Quijote, no me refiero a eso, me refiero a que ustedes se enfrentan a un mundo muy semejante al que se enfrentó Cervantes, que es un mundo de promesas incumplidas, un mundo en el que se nos promete una universidad que nos va a resolver todos los problemas y luego cuando uno llega a la universidad resulta que, como decía Don Quijote, es menester tocar las apariencias con la mano para dar lugar al desengaño. Entonces, claro, esto no es lo que ustedes me han prometido. La generación de milenaristas lo vivió más crudamente, porque a la generación de los milenaristas los boomers les prometieron pero absolutamente todo. Pero les prometieron el paraíso terrenal del mismo modo, y perdonen la comparación, que la serpiente del paraíso les prometió a aquellos dos infelices el ser como dioses. Les prometió la felicidad. Claro, es que la felicidad solo la puede prometer Satanás. La felicidad solo la puede prometer una criatura mortelina y seductora que diga, vais a ser como dioses, vas a ser como Dios, vas a estar como Dios. Y ya veis lo que ocurre, que no se puede creer en lo que te prometan. Entonces, la universidad inevitablemente, como una estructura más de todo este proceso, ha hecho también promesas muy fuertes, entre ellas la felicidad. Pero la universidad no debe prometer felicidad, la universidad debe ofrecer, debe garantizar un conocimiento, el mejor conocimiento posible, y después el ser humano, en posesión o con capacidad, con facultad, que ese es el nombre de las unidades universitarias, al disponer de facultad de esos conocimientos puede ejercerlos, puede hacerse compatible con la realidad y abrirse camino en la vida. Y yo les decía que los adultos ceden un sitio entre ellos a los más jóvenes cuando les temen. Cuando el adulto teme al joven, entonces pasa ese rito iniciático y entonces le hace un sitio a su lado. Y la vejez consiste en el reconocimiento de los propios errores.
y hay gente que no envejece nunca, no reconoce los errores jamás. O sea, hay boomeres que no envejecen nunca, y hay otros que sí, que han reconocido sus errores, y no podemos tampoco catalogar a todas las generaciones como si respondieran a una misma etiqueta. Hay boomeres que han sido muy leales y muy trabajadores y muy generosos, y hay milenaristas que no han sido lo que creen haber sido, y todo así. Pero sí es cierto que la generación de jóvenes ya nacidos en el siglo XXI nacen con una experiencia común a la de Cervantes, que es el desengaño. No se van a creer ya en todo lo que les prometan. Pero además hay algo muy importante con lo que quiero cerrar la respuesta a esta última pregunta. A la democracia se le ha obligado a cumplir todas las promesas que hizo la Ilustración, y la Ilustración ha prometido mucho más de lo posible. La Ilustración prometió una paz perpetua, y basta que ustedes vean el mundo actual para temer que un día puedan enviarlos a un frente de batalla. La Ilustración prometió riquezas, felicidades, maravillas, convivencias, prometió un mundo feliz, que es el título distópico de una novela terrible, y prometió una libertad impresionante y sin límites, y sin embargo ya me dirán ustedes dónde está esa libertad. Entonces, de todas las promesas que hizo la Ilustración y que la democracia debe cumplir, porque es el agente político que tiene que cumplir esas promesas, ¿qué podemos cumplir? ¿Podemos garantizar la paz? ¿De qué libertad podemos disponer? ¿Qué podemos hacer? Y lo que es más grave, ¿podemos disponer con libertad de conocimientos para convivir? Porque esa es la gran pregunta. ¿Podemos disponer con libertad? Pues si no tenemos dinero, ¿qué libertad podemos ejercer? Si no podemos pagar un alquiler, si no podemos comprar una vivienda, si no podemos pagarnos unos estudios sin endeudarnos después de terminar una carrera, si no podemos acceder a un mercado laboral. Todo lo que prometió la Ilustración y que obligó a la democracia a cumplir no se puede alcanzar. Es fácil llegar a una conclusión de que la Ilustración ha sido el verdugo de la democracia. Quiero que entremos en el tema de la Ilustración porque me parece que es muy interesante, pero antes quería preguntarle un poco más sobre esta idea de la generación, digamos, cervantina, esta idea del desengaño. Alguno le diría, o al menos cuando alguien propone estas cosas, que se suele responder con esta idea de que está tratando de enfrentar generaciones. ¿Cómo ve usted esa crítica, ese discurso? ¿Cree que es así, que se puede interpretar como intentar enfrentar a generaciones? Y luego preguntarle también qué desenlace cree usted que va a tener o que podría tener esta desconexión que ha explicado entre una y otra generación. Bueno, a mí que me digan que esto es de una manera o de otra, a mí eso es que me da igual. No, o sea, eso, lo que la gente diga o deje de decir, eso es que no es que me parezca ni bueno ni malo, es que me da igual. O sea, yo no presto atención a lo que la gente dice. Si prestara atención a lo que la gente dice, no desarrollaría un pensamiento propio. Eso es como si alguien tiene un coche y lo pinta de amarillo y viene otro y dice, es que ¿por qué no pintas el coche de verde? Y lo pintas de verde y viene otro y dice, ¿por qué no lo pintas de rosa? Y dice, yo lo pintaría de ultravioleta o de infrarrojo para que no lo viera nadie y me dejaran en paz. Claro, o sea, quiero decir, me parece muy respetable lo que la gente diga, pero es que me da igual. O sea, cuando alguien me dice, bueno, es que yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, bueno, pues muy bien, y no estoy de acuerdo, y a mí que me cuenta, hijo, ¿qué quieres que te diga? Es que no, en este mundo no podemos estar todos de acuerdo, ni todos en desacuerdo. Entonces, yo desde luego no fomento el enfrentamiento entre generaciones, ni entre coleópteros, ni entre arácnidos, ni entre felinos. Quiero decir, del mismo modo que si alguien hace un documental sobre la vida de los canguros y aparecen dos canguros peleándose, con esto no quiere decir que fomente la cangurofobia entre miembros de la misma especie. Quiero decir, los tiros no van por ahí. Por otro lado, no se puede fomentar el enfrentamiento entre entidades cuando lo que se plantea simplemente es hacerse compatible con una realidad que es común a todos, indudablemente. Eso no tiene ningún sentido. Y por otro lado, no puede haber enfrentamiento entre generaciones cuando padres, hijos, madres
hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, convivimos. Quiero decir, es que si no estaríamos peleándonos todos con todos, ¿no? Porque entraríamos en un ascensor y diríamos, ¿usted qué años tiene? Tantos, pues usted pertenece a otra generación y le damos de bofetadas a ti. Claro, eso no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, eso es absurdo, ¿no? Ya no tiene sentido. Ahora, la otra, pues, la segunda el desenlace parte, quizá de esta desconexión. El desenlace de esta desconexión es que yo no creo que haya realmente desconexión. Realmente no creo que haya desconexión. Yo lo que considero, lo que pienso, lo que observo es que cada generación tiene que enfrentarse a una realidad que es sustancialmente diferente. No es lo mismo enfrentarse a un alquiler con 50 años que con 20 años. No es lo mismo enfrentarse al primer puesto de trabajo que al tercero o al cuarto. No es lo mismo enfrentarse al mundo desde la perspectiva desde los 18, 20, 22 años que desde la perspectiva de los 30, 40, 50. No es lo mismo hacerlo con salud que sin salud. No es lo mismo hacerlo pues con una alianza matrimonial cuando se tiene el apoyo de otra persona que hacerlo en soledad. Es decir, podemos cifrar el enfrentamiento entre generaciones, pero también podemos cifrarlo entre sexos, es decir, los hombres contra las mujeres, o los terrícolas contra los extraterrestres, por ejemplo, que será el paso siguiente que demos, ¿no? O los robots contra los humanos. Esta mañana me informaban de que una persona promovía la desaparición de los profesores y buscaba un robot. Bueno, la desaparición de los profesores pueden proponerla con un conjuro, ¿no? Celestina también proponía la desaparición de obstáculos que impidieran la relación afectiva entre Calisto y Melibea, como si fuera necesario eso. Se puede proponer lo que se quiera, pero en realidad el mundo tiene su propio funcionamiento. Se puede prohibir el sentido del humor, y de hecho se prohíbe en muchos aspectos. Lo único que se consigue es que la gente desarrolle su sentido del humor en otros ámbitos donde no se comparta públicamente. Entonces, yo creo que todas estas formas de imponer limitaciones no tienen fundamento. Lo único que se consigue es suprimir del espacio público determinadas formas de comportamiento que buscarán espacios ocultos para desarrollarse en libertad. Ha apuntado ya antes la idea de su mirada que tiene sobre la ilustración. Yo quería preguntarle si esa ilustración se hizo contra España o si cree usted que está mal contada o si cree usted que estas ideas que a menudo incluso ya la propia palabra siempre tiene una connotación positiva y de avanzado y de moderno, si cree usted que esconden ciertos atrasos o ciertos problemas. Yo creo que la ilustración, no sé si se hizo contra España o no. Yo sí sé que la ilustración se hizo contra la razón. Y esto es muy simpático. Es muy simpático porque ¿cómo se puede organizar un movimiento racional contra la razón? Es una cosa muy curiosa. Esto es el pensamiento mágico de la ilustración. ¿Hacerlo contra España? Bueno, eso puede ser un narcisismo muy hispano, pero tampoco somos tan importantes. O sea, no es que la ilustración se haya hecho precisamente pensando en contra de nosotros. Me refería más bien a si los autores españoles quizá ofrecían una alternativa que fue un poco desechada por esa... Yo veo el problema, o la cuestión más que problema, en un contexto más amplio. Yo no creo que la ilustración se hiciera contra España. Sinceramente no lo veo así, porque eso sería atribuir a los artífices de la ilustración una inteligencia de la que carece. Tú puedes construir algo contra otra cosa cuando conoces a la otra cosa, pero cuando no la conoces de nada, si tú no has salido nunca de tu pueblo, pongamos Kaliningrado, por poner un ejemplo, Königsberg, difícilmente puedes construir un artefacto en contra de algo que ni siquiera conoces. Solo se puede silenciar lo que se sabe y evitar lo que se conoce. Es cierto que el paseante de Kaliningrado, Manolo Kant, conocía la escuela de Salamanca y la filosofía escolástica y no la menciona para nada, pero se surte de ella. Ahora, construir todo un sistema de pensamiento intimidado por la realidad, porque la ilustración es la génesis del idealismo, y el idealismo es el miedo a la realidad,
es la incapacidad para hacerse compatible con la realidad, y entonces montamos una realidad alternativa. La incapacidad de hacerse humano, de ser humano, de comportarse como humano, tiene como objetivo construir un robot que te suplante. Eso es básicamente, y te lo venden como si fuera un gran avance científico, ¿no? Pero detrás de eso lo que hay es el miedo a sentir, en definitiva, el miedo a ser herido, que es lo que plantea Cervantes en el licenciado Vidriera. Es que soy de vidrio, temía que lo quebrasen, y la gente cree que lo que dice el narrador es cierto. Los narradores de Cervantes son unos mentirosos, y entonces dice, creyóse de vidrio, y dio una locura que ningún ser humano puede imaginar, creerse de vidrio. Entonces dice, y no permitía que lo tocasen por temor a que lo quebrasen. Pero no, la cuestión no es que el licenciado Vidriera, Tomás Rueda, se creyera de cristal o de vidrio y que tuviera miedo a que lo rompieran, sino que quiere insensibilizarse ante la realidad, porque ya saben ustedes lo del membrillo, lo conocen, lo del membrillo. Es decir, lo invita a una cortesana a merendar, y la cortesana le ofrece su membrillo, y el tío se lo come y se pone muy malo. Ustedes me han entendido perfectamente. Un membrillo en el siglo de oro es un membrillo según quien lo dé. Entonces la cortesana le ofrece a Tomás Rueda el membrillo, Tomás Rueda se come el membrillo, la cortesana queda feliz, pero Tomás Rueda muy mal, no le sentó bien el membrillo. Y entonces a partir de ahí, él dice, lo dice Cervantes, yo no tengo imaginación para tanto. Pero claro, Cervantes lo dice con mucha elegancia, entonces la gente le dan a leer esto a los adolescentes en el bachillerato, no se enteran de nada, ni el profesorado tampoco. Entonces, claro, es una lectura tremenda. Entonces, quedó satisfecha la cortesana y tal, sí, quedó satisfechísima, pero el licenciado Vidrieras dijo que a partir de ese momento él era de vidrio, era insensible a todo. Entonces, claro, el hecho de robotizar la experiencia humana implica inevitablemente hacerla insensible a los efectos de la vida real, porque en el fondo no es un avance, es un avance tecnológico en buena medida, pero también paralelamente, también simultáneamente es una manera de insensibilizar la experiencia humana, porque no solo se crea un robot para evitar el esfuerzo humano en la realización de trabajos, sino que se crea una estructura robótica para convertir al ser humano en alguien que imite al propio robot y en alguien que deje de sentir, que deje de sentir placer, que deje de sufrir, que deje de todas estas cuestiones. Entonces, ese idealismo, en definitiva, que nos distancia de la realidad y que nos hace incompatibles con la realidad, es un auténtico fracaso, como la felicidad es un idealismo que solo puede conducir al fracaso, porque si se mitifica la felicidad creyendo que la podemos alcanzar, acabamos como la carita del Carlino que aparece en la portada del libro, es decir, quedamos sofocados por una realidad con la que somos incompatibles. Entonces, yo no creo que la Ilustración se construyera contra España, eso es una manera de decir todos están contra nosotros, eso es el narcisismo vulnerable, en una palabra, eso es el narcisismo vulnerable, que también es muy propio de todas las épocas, lo cual no quiere decir que aprovechando que el Pisuerga pasa por Kaliningrado, ¿verdad?, pues construyéramos esto contra un país que fue el último que dio una imagen de razón contra la cual los idealistas de la Ilustración quieren competir. Porque yo sí les planteo una cuestión, piensen ustedes en esto que les voy a decir. A todos nosotros nos han educado en la idea de que la Ilustración era el desarrollo de la razón, era el crecimiento del racionalismo, todos nos han educado en esto. La Ilustración, el racionalismo, el resurgir del idealismo, de la razón llega a las leyes, llega a la libertad y no sé cuánto más. Bueno, vamos a ver, ¿pero de qué me hablan? ¿Pero acaso Cervantes no razonaba en el Quijote? ¿Acaso el Quijote, que es un libro aparentemente sobre la locura, no es toda una teoría sobre la razón? ¿Acaso no hay racionalismo en la literatura española del siglo de oro? ¿Acaso Quevedo no sabe razonar cuando hablan en sus sonetos de que salud es guerra de su propio alimento combatida, es decir, que la salud humana se va desgastando a lo largo de la propia vida?
del ser humano? ¿Acaso no es racionalismo el que hace Góngora, secularizando todo el pensamiento humano y bajo el soporte de la mitología liberarse de los imperativos de la religión? Si la sociedad española del siglo XVII está totalmente secularizada y tenía una idea de razón mucho más humana que la de la razón ilustrada, que lo somete todo al mercantilismo de lo que se compra y lo que se vende. Y por otro lado, yo les prometo a ustedes una edición del Quijote antes de terminar el año. Una edición del Quijote antes de que termine el año, yo se la prometo a ustedes. Una edición que sea su libro de cabecera, el de Cervantes, no el mío, que yo no escribí el Quijote, solo faltaba. Pero yo les prometo una edición del Quijote con una introducción breve, clara y precisa para leer el Quijote. Y ahí verán ustedes cómo toda la razón, todo el racionalismo del que se jacta la Ilustración lo tienen ya en Cervantes. Pero si Cervantes razonaba mucho mejor que Kant. Cervantes recorrió medio mundo, Kant no salió de su pueblo. ¿Cómo me puede decir a mí cómo debo razonar alguien que no salió de su pueblo nunca? Eso es inaudito. Claro, entre el idealismo de Kant y el totalitarismo de Hegel tenemos el siglo XXI, básicamente. ¿Y dónde está la libertad? En el Quijote de Cervantes tienen montones de declaraciones acerca de lo que es la libertad, y acerca de lo que es la razón, y acerca de lo que es el amor. Estamos esperando por la Dulcinea de la Ilustración, estamos esperando por la Beatriz de Florencia de la Ilustración, y estamos esperando por la Helena de Troya de la Ilustración. No voy a decir que estamos esperando por el Quijote de la Ilustración, porque eso ya lo he dicho muchas veces y es un golpe demasiado bajo. Ya, eso es de recochineo. Pedirle un Quijote a la Ilustración, eso ya es pedir, no sé, vamos, jazmines en los anillos de Saturno, ¿no? Eso no se puede pedir. Pero tengan en cuenta que la razón que había en el siglo XVII era mucho más poderosa que la que va a haber en el siglo XVIII, pero el siglo XVIII se vendió mejor. Ahora, que eso haya sido contra España, hombre, yo eso lo interpreto como un narcisismo vulnerable. Eso lo interpreto como un narcisismo vulnerable. Eso es de consulta de psiquiatra. Y yo no creo... Cervantes no está para ir al psiquiatra, Cervantes era el psiquiatra. De hecho, la ilustración es el paciente de un psiquiatra que es la literatura española del siglo de oro. Es que la literatura es nuestro mejor psiquiatra, sobre todo el psiquiatra que ellos necesitan, los ilustrados. Porque fíjense ustedes cómo han acabado los ilustrados. Los ilustrados han acabado como este perrito. Esto es la Ilustración. Esto es el fracaso de la felicidad. Esto es el fracaso de la razón ilustrada, desde mi punto de vista. Ustedes pueden pensar lo que quieran, pero yo les doy mi argumentación. ¿Acaso Cervantes no razonaba? ¿Acaso Quevedo no prevenía esto? Cuando este libro ya estaba en prensa, se descubrió un libro de Quevedo que se titula El desconsuelo de los dichosos. Es decir, lo que sufren los que creen que son felices, que es un libro profundamente de desengaño. Y es un libro muy recomendable, es un libro que Quevedo escribe contra el conde duque de Olivares sin mencionarlo, pero dice del conde duque de Olivares, dice una serie de delicias tan estupendas que el conde duque de Olivares lo metió preso en la cárcel de San Marcos de León, de la cual solo Quevedo salió cuando se murió el conde duque de Olivares. O sea que imagínense ustedes lo que es la libertad. Ya he dicho en otras ocasiones que el régimen anterior a la Ilustración francesa, el antiguo régimen, era una época en la que los gobernantes tenían mucho más miedo al pueblo que el miedo que tienen en democracia los políticos a sus votantes. Es decir, los gobernantes del siglo XVII estaban aterrorizados contra cualquier revuelta popular que pudiera haber contra ellos, porque en aquellos tiempos estaba legitimado incluso el asesinato de un rey, el homicidio, el tiranicidio. Y piensen ustedes todos recuerdan el cuadro, el lienzo de Delacroix, La libertad guiando al pueblo, ¿verdad? Bien, ese lienzo es un plagio, ese lienzo es un plagio entre comillas, entiéndanme lo que voy a decir, es un plagio de uno de los pasajes capitales de La vida es sueño de Calderón de la Barca. Y claro, Calderón de la Barca no es precisamente el progre de la historia. Calderón de la Barca no es un progre, no, desde luego. Pero si ustedes leen La vida es sueño, verán que en un momento dado el pueblo libera a Segismundo de la mazmorra, donde la mecánica cuántica, quiero decir la astrología de la época,
lo había metido negándole la libertad. El padre de Segismundo, Basilio, el rey Basilio, dice que las ciencias que él consulta, que ni son ciencias ni son nada, y aunque fueran ciencias sería un uso deturpado de esas ciencias, dicen que Segismundo va a ser un rey tirano, y entonces lo encarcela en una mazmorra. De tal manera que Segismundo logra salir de esa mazmorra y, tras un segundo intento, ejercer el gobierno en nombre de la libertad. Lo vuelven a encerrar y el pueblo, advertido de ello, trata de liberarlo, y ese núcleo, esa secuencia de la vida de sueño es el germen del lienzo de Delacroix, la libertad guiando al pueblo, porque el propio pueblo dice libertad, libertad. Queremos la libertad y queremos un rey que nos dé la libertad. Si ustedes leen la vida de sueño desde ese punto de vista, verán que es una lectura mucho más actual que cualquier alegato de la Ilustración, ¿no? Porque es la libertad política, la libertad del pueblo, no la libertad de las élites. La Ilustración es un movimiento elitista que piensa en la libertad de las élites, pero no piensa en la libertad de ustedes, porque si ustedes fueran élites no estarían aquí. Ustedes pueden ser élites en el futuro, pero todavía no disponen de poder suficiente para pulsar botones que lancen misiles. Eso es otra cuestión. Pero cuando lleguen a élites, no se olviden del pueblo, porque en el pueblo está la realidad, en el pueblo está el terreno de juego. Nadie se ha enfrentado jamás al pueblo que hubiera sido capaz de ganarle. El que se enfrenta al pueblo pierde la guerra, siempre. El pueblo gana siempre. Tiene muchísimas bajas, pero gana siempre. La Ilustración es un movimiento que nace muerto. Nace muerto, aunque tarde 300 años en morir. Pero la muerte de la Ilustración tendrá lugar en el siglo XXI, porque fue un movimiento no contra España, sino contra la razón. ¿Contra qué razón? Contra la razón hispano-grecolatina, si lo quieren salvaguardar en este punto. Con la razón de los griegos, contra la razón de los griegos, contra la razón de la latinidad del mundo greco-romano, y contra el racionalismo, que también expresa una obra como el Quijote, realmente. Pero también tienen que tener en cuenta que muchos españoles también estaban en contra del Quijote. Cuidado, porque Avellaneda tuvo muchos simpatizantes, sobre todo en el siglo XVIII. Se valoraba más el Quijote de Avellaneda que el de Cervantes. No hace falta ir a Königsberg para encontrarse sorpresas. Pero por eso yo digo, sintetizando, que no creo que fuera tanto un movimiento contra España, que sí lo sería, pero eso implica declararse narcisista vulnerable, y Cervantes nunca diría la Ilustración fue un movimiento contra nosotros. De hecho, Lope de Vega se burla en muchos de sus sonetos de aquellos que lanzan ya su leyenda negra contra España en un determinado momento dado. Eso no era considerable. No eran narcisistas vulnerables. Quevedo no era narcisista vulnerable. Quevedo tenía muy mala leche, vamos a decirlo así, pero no de vulnerable nada. Ha explicado cómo detrás de toda, bueno, no detrás, sino en la literatura española del siglo de oro, en el barroco español, hay muchas ideas, o no sé si hay una filosofía o desde luego una concepción de razón que no es la que luego propone la Ilustración, y que en muchos casos la supera, como ha estado comentando, y sin embargo muchas veces se habla de España como un país pues que no, supongo que también desde esa perspectiva ilustrada, ¿no? Pero que no dio filósofos, y cuando se habla de filósofos españoles se habla pues a lo mejor de Ortega y Gasset, que seguramente pertenece mucho más a esa escuela posilustrada. ¿Usted cree que esto tiene algo que ver con que esas ideas filosóficas o esa visión de la razón en el caso español se expresaba a través de la literatura y no en otras formas quizá consideradas más políticas o más filosóficas? Es decir, si los autores del siglo de oro hubieran escrito en ensayo, ¿cree usted que esto habría cambiado algo? ¿O por qué cree que hay ese desprecio a todas esas ideas y esa razón, digamos, hispana que nos acaba de explicar? Bueno, es una lucha política. De hecho, la literatura es también una prolongación de la política, es un conflicto hegemónico. Es el mundo que nace en la Ilustración frente a un mundo anterior al que se quiere borrar del mapa de la historia, en definitiva. Entonces, no se puede decir que no hay filosofía en la cultura hispano-grecolatina. Yo no hablaría, fíjese, para evitar nacionalismos españoles,
yo no hablaría solo de España, porque no es que España haya aparecido de repente en 1492, es decir, la tradición hispánica tiene unas raíces griegas. Esto nace en Grecia, se desarrolla a través de Italia, de la cultura italiana, y luego se desarrolla en la cultura española. O sea, España no destruye la filosofía aristotélica ni la platónica para decir nosotros hemos inventado una razón, y Aristóteles y Platón no razonaban, Séneca no razonaba, Lupercio no razonaba, o sea, eso, Virgilio no razonaba, eso España no lo hizo. Sin embargo, Alemania sí lo hizo respecto a todos los demás. Respecto a España, respecto a Italia y respecto a Grecia. Por eso, considerar que la Ilustración es un movimiento solo contra España implica ignorar que es también un movimiento contra Italia y contra Grecia. Es decir, el narcisista vulnerable, no es que todos están contra mí. Oiga, mire, tampoco es para tanto. O sea, no solo contra usted, están en contra de una manera de pensar dentro de la cual está usted, pero no exclusivamente, ¿no? Entonces, ahí hay una lucha de factores. Ahora bien, se ha dicho algo importante. Dice, si hubieran escrito en ensayo, se habría conocido más, habría sido más potente. Es que en ensayo también escribían. Es que ensayistas en la literatura hispánica ha habido muchos anteriores a Montaigne, porque lo gracioso es que Montaigne se declarara como el inventor del ensayo, vamos, como si Plutarco de Queronea no hubiera escrito ensayos cientos de años antes, como si Platón no hubiera escrito ensayos, y además ensayos hermosísimos, porque son cuentos impresionantes, ¿no? Como el de la República, ¿no? Eso es un cuento de hadas filosóficas impresionante. Entonces, claro, que de repente aparezca un individuo a la altura de 1530 y tantos que te diga, bueno, es que es el inventor del ensayo. Oiga, mire, eso ya lleva inventado más que el oficio más antiguo del mundo, que no sé cuál es, pero ya lleva muchos años en circulación. Entonces, que la gente se lo crea es graciosísimo. Entonces, Plutarco de Queronea, ¿qué escribía? Tratados de teratoscopia extraterrestre, o ¿qué escribía? O sea, es ridículo eso. Feliciano de Silva, Alfonso X el Sabio, no escribía ensayos Alfonso X el Sabio, y con toda la importancia que esto jurídicamente tuvo después, desde el pensamiento medieval. Vamos, es que ensayos, por favor, el género ensayístico. Ahora, claro, ¿qué ocurre con la literatura? Con la literatura ocurre que da una libertad mucho más amplia que la que da el ensayo, y además contiene un discurso más atractivo que el ensayo. El ensayo es más prosaico. Aunque utilice recursos retóricos y metafóricos que lo hagan brillante, la literatura tiene un poder de atracción y de seducción mucho más fuerte que el ensayo, que es precisamente lo que vio Platón. Platón veía que los escritores de literatura, Homero, seducía a la gente mucho más fuertemente que los sofistas y mucho más potentemente que el propio Platón cuando escribía. Por eso Platón ladra constantemente a la literatura y los quiere echar de la República o el Estado, porque claro, Platón quiere monopolizar su poder, no quiere competencia, no quiere dentro del Estado alguien que pueda disputarle audiencia. Y claro, el principal enemigo de Platón no son los sofistas, a los sofistas los tolera. ¿Por qué? Porque los necesita. Necesita a los sofistas para discutir con ellos, porque a Platón le importa mucho lo que los demás digan. ¿Por qué? Porque a partir de lo que dicen los demás, él dice lo suyo. Porque a Platón le ocurre lo mismo que a los partidos políticos en democracia, se necesitan todos para mantener el sistema, pero le sobra la literatura, porque con la literatura Platón no puede competir. Entonces, fuera. Me quedo con los que me benefician, que son los sofistas. Y los sofistas estaban con Platón también encantados porque mutuamente se publicitaban. Pero Homero no necesita a Platón para nada. ¿Por qué? Pues porque Homero ya tiene su propia filosofía. Como Cervantes tiene su propia filosofía, Quevedo tiene su propia filosofía y Góngora tiene la suya propia. Entonces hay mucha filosofía en la literatura española del siglo de oro, hay muchísima, pero muchísima filosofía. Hay una filosofía sobre la libertad. Ahora bien, ¿qué es la filosofía? Pues la filosofía es el modo de relacionar las ideas de las que disponemos y con las que actuamos. Es en definitiva el modo sistemático o asistemático de relacionar de manera crítica o acrítica las ideas racionales o irracionales con las que actuamos, y a partir de conocimientos que pueden ser científicos o que pueden ser científicos o no científicos. No es lo mismo filosofar, ya hemos dicho muchas veces que la filosofía siempre es un conocimiento genitivo. La filosofía es de algo, filosofía de la literatura, filosofía de tal, pero la filosofía es aquello de lo que habla la gente cuando carece de conocimientos científicos.
Cuando posee conocimientos científicos, la filosofía queda en un segundo grado. De hecho, la filosofía, a mi juicio, muere con Newton. Newton es una persona que se hace preguntas filosóficas a las que da respuestas científicas. Y cuando la ciencia da respuesta a la filosofía resulta innecesaria o se queda simplemente como un método formal, como es hoy la escolástica, por ejemplo. Pero la escolástica no fue una obra de Lutero, precisamente, ¿no? La escolástica fue el gran método de interpretación del que dispuso la humanidad hasta que las ciencias permiten conocer materialmente el mundo en el que vivimos y dar una respuesta mucho más solvente. Ahora, ¿qué ocurre cuando las ciencias plantean ecuaciones en virtud de las cuales Dios no existe? Pues que el arca de Noé, en el que pueden sobrevivir los referentes del mundo antiguo, solo los puede preservar la filosofía. Es que la filosofía es una compañía de seguros para los dioses muertos. La filosofía es la compañía de seguros que los dioses muertos necesitan contratar para sobrevivir en un mundo donde la ciencia los ha sacado de la ecuación. Porque ¿quién habla, ¿de qué hablan los filósofos cuando hablan? Pues o de religión, o de política, o de autoayuda. Y por ir cerrando, creo que podría ser interesante que nos comentara qué lecciones, digamos, podemos sacar de todas esas ideas del siglo de oro español, con las que dar respuesta a los problemas de los que hablábamos al principio. Es decir, ¿qué tiene que decirnos toda esta filosofía, si la queremos llamar así, acerca de, por ejemplo, el problema de la universidad actual, o acerca de esa desconexión de la que hablamos al principio entre generaciones, o acerca de las expectativas falsas que puede estar generando la sociedad actual en las personas? ¿Qué lecciones podemos sacar de aquella época para intentar afrontar estos problemas? Pues es un buen planteamiento. Yo les recomendaría leer El Quijote, pero les voy a decir por qué. Les voy a decir por qué. No simplemente decir, bueno, lean El Quijote y déjenme en paz. No se trata de eso. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué hago yo leyendo El Quijote? Bueno, ustedes vayan leyendo El Quijote y ya encontrarán respuestas a muchas preguntas. Pero miren, les voy a hacer un elogio del Quijote, un elogio de la literatura. En El Quijote está el genoma de la literatura, está el código general de la literatura, está el ADN de la literatura, lo tienen ahí. ¿Qué pueden encontrar? En El Quijote pueden encontrar a su psiquiatra si lo necesitan. Y si ustedes ya son psiquiatras, pueden encontrar a un colega. Pueden encontrar a un compañero de viaje, porque el narrador del Quijote no es que les vaya a decir las cosas, el narrador del Quijote les va a mentir. Pero a veces es bueno tener un amigo mentiroso que ponga a prueba nuestro ingenio, porque el narrador del Quijote no miente para engañarnos, sino para probar nuestra capacidad de comprensión de lo que él dice. Entonces, si ustedes leen El Quijote se enterarán de muchas cosas, se enterarán del valor que Cervantes da a la universidad de su tiempo, que no es un valor tan absoluto como creen, porque de hecho el licenciado Vidriera, vuelvo a él, cuando se licencia, enloquece. O sea, la licenciatura coincide con el punto en el que pierde la razón. Es curioso esto, ¿no? Es decir, el mayor grado de racionalismo consiste en la pérdida de la cordura. Luego vemos que pierde la cordura, pero no la razón, porque todos los locos entre comillas, de Cervantes, razonan, pero a su manera. Es un uso patológico de la razón. Entonces, si ustedes leen El Quijote, ¿qué encuentran en El Quijote? Pues encuentran respuestas a muchas cuestiones. Encuentran una idea de libertad. La libertad es algo por lo que el ser humano debe aventurar la vida, debe arriesgar su vida. El que no se arriesga no gana. Y sobre todo El Quijote permite perder el miedo a la realidad, porque hay mucha gente a la que algún autor hablaba del miedo a la libertad. El miedo a la libertad es un eufemismo por el miedo a la realidad. Hay gente que tiene miedo a salir de su terreno. De hecho, nos hablan de la regla de los 3 metros, ¿no? Usted no sale de los 3 metros, no salga usted de los 3 metros. A mí con que me deje, 3 millones de kilómetros cuadrados ya me vale. Aunque me deje la 10 millonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre multiplicado por 10 millones, me doy por conforme, es decir, el globo entero. Cuando alguien dice, bueno, es que te basta la regla de los 3 metros, que te baste a ti, métete tú en una jaula de 3 metros cúbicos, ¿no? Etcétera. Entonces, el Quijote invita a perder el miedo a la realidad, a conocer muchas más cosas y sobre todo a desengañarse, a desmitificar. En el Quijote se encontrarán ustedes con episodios
en el que un grupo de individuos dialogan con una cabeza que dicen encantada. En realidad es una cabeza hueca, pero Don Quijote le llama, y sus interlocutores la llaman una cabeza encantada. ¿Encantada de qué? Si es una cabeza hueca, es una cabeza vacía. Lean ese episodio, verán las consecuencias que sale de ahí. En el Quijote se encontrarán ustedes con un episodio en el que los protagonistas van buscando su objetivo, van tratando de cumplir con una meta y de repente que se encuentran con un obstáculo. Y a oscuras y tanteando, ¿qué dicen? Con la iglesia hemos dado. Y se van. Y redefinen su estrategia. Es decir, hemos encontrado un obstáculo que nos supera. ¿Qué dicen algunos editores? No, esta frase no es antieclesiástica para nada. No. ¿Qué va? ¿Qué va? Y Cervantes era un ingenio lego que no sabía leer ni escribir tampoco, sí, por supuesto. No sé, y ahora somos todos inocentes de repente. Entonces, ¿qué pasa con las ediciones anotadas del Quijote? Pues que se van a encontrar ustedes con muchas anotaciones en virtud de las cuales van a reconducirles el entendimiento. ¿Por qué no les dejan a ustedes leer en paz libremente el Quijote y sacan ustedes sus propias conclusiones? Porque otro problemilla de las élites es que les hacen creer a ustedes que ustedes no saben leer el Quijote y que se lo tienen que traducir al español actual. Pero si es más actual el español de Cervantes que el español anglosajonizado de la prensa del día, donde todo el mundo habla con tiempos continuos. Ustedes imagínense que Cervantes escribiera el Quijote diciendo en un lugar de la Mancha del que yo no estoy queriendo acordarme. Si ustedes ven la prensa, todos son presentes continuos. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Y no digamos ya los futuros continuos. La semana que viene estaré comiendo, la semana que viene comeré, la semana que viene estaré viajando por los Pirineos, la semana que viene viajaré por los Pirineos. Es decir, que el español de Cervantes es mucho más actual y mucho más natural que el español en virtud del cual algunas personas han traducido el Quijote al español actual. Entonces, una idea muy común de las élites intelectuales de hoy es hacer creer a ustedes que ustedes mismos, por sí mismos, no saben leer el Quijote y se lo tienen que explicar, se lo tienen que anotar. Por eso digo, yo les prometo a ustedes una edición del Quijote desnuda, directa, para que ustedes se relacionen directamente con el texto, con una introducción mía, que ustedes podrán compartir o desechar. Pero yo les digo lo que pienso y luego ustedes hacen lo que quieren. Como decía Quevedo, yo he hecho lo que he podido y fortuna lo que ha querido. Pero si de algo no tiene que arrepentirse nunca el ser humano, es de leer literatura. Y el Quijote es la mejor que tenemos. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, yo creo. Agradecerle mucho toda la labor que hace hablando de literatura y explicando estas cuestiones en sus libros, en su canal. Agradecerle también que lo haya podido hacer aquí hoy en la Universidad Carlos III con nosotros. Y nada, eso es todo. Muchas gracias. Sé que algunos traíais algún libro de Jesús o alguno incluso quiere que le firmen un Quijote, para lo cual no sé si se atreverá, pero bueno, estará aquí un rato más con nosotros el profesor por si queréis acercaros a preguntar alguna cosa o a firmar. Y nada, muchas gracias por ver.